Amigos de Punto de Corte, en esta entrevista especial del día de hoy con nuestro amigo psicólogo Belsay Yanes, quien agradecemos el tiempo también que nos atiende en este momento Punto de Corte, una situación en Venezuela donde sería importante evaluar un poco lo que es la conducta del venezolano ante muchas situaciones, sobre todo en el ámbito político, y una crisis económica, una crisis humanitaria, una crisis de salud, en el ámbito de salud, que ha afectado bastante lo que es la rutina diaria del venezolano. En principio quisiéramos conversar contigo lo que es el comportamiento del ciudadano venezolano, cómo tú lo has ido evaluando de alguna forma, analizando en cuanto a lo que han sido los últimos hechos políticos en el país. Sin embargo, todo es consecuencia de una crisis humanitaria que vivimos. Muchos factores han influido, lo que es la preocupación para el tema económico, la preocupación en cuanto a la escasez de medicinas, el desabastecimiento de alimentos en los supermercados. ¿Cómo podemos analizar este comportamiento del venezolano hoy en el año 2019? Fíjate, a pesar de que no existen estadísticas, porque desde hace mucho tiempo el régimen dejó de sacar estadísticas, sobre todo, imagínate, si no hay estadísticas de lo que son índices de mortalidad, y a veces ni siquiera apenas hace poco se sacaron algunos índices de inflación, etcétera, ¿qué quedará para la parte de la salud mental? Que es una de las partes que están más abandonadas en Venezuela. Sin embargo, se sabe, y lo puedes tú palpar en la calle permanentemente, cómo los niveles de lo que se llama estrés, pero asimismo otro tipo de reacciones ante el estrés, como la depresión, como la agresividad, esta conducta caótica, hay una pérdida muy grande de lo que son los límites en las personas, y eso conduce a conductas bastante fuera de norma, en oportunidades. No hay una ley pues clara dentro del país. Hay una ley que se adapta a determinadas circunstancias. Si estás conmigo, estás sobreprotegido, puedes ser cualquier infractor de cualquier tipo, y si no estás conmigo, pues no puedes ni siquiera pasarte un poquito la línea, porque entonces las sanciones son sobredimensionadas. Eso genera muchísimo, pues, por una parte, mucho caos. Por otra parte está esa condición a la que te refieres, pues la supervivencia permanente del ser humano trae como consecuencias condiciones de muchísimo tensión emocional. Entonces el venezolano y las venezolanas viven en una permanente condición de tensión emocional. Ahora, hay un elemento que es bien importante, que uno pudiera pensar, bueno, dadas estas circunstancias, esta agudización de la crisis, esta condición, ¿qué pasa con el venezolano? Que no reacciona como uno se esperaría que reaccionara, en términos de lo que la gente dice, bueno, pero ¿hasta cuándo se soporta esto? ¿Qué pasa en el país? Resulta que el hambre no hace revoluciones. El hambre no hace transformación, porque la persona está pendiente de la satisfacción de sus necesidades más básicas, que es la alimentación. O sea, cuando una persona está pendiente de la satisfacción de esa necesidad primordial sin la cual no puedes vivir, pues indudablemente te cuesta avanzar hacia otros niveles de conciencia, organización, etcétera. Sin embargo, esas condiciones son que pueden propiciar lo que se llaman explosiones sociales. Pues llega un momento en donde la desesperación, una situación muy crítica, está un acumulado de tensión y, bueno, eso produce una explosión social. Precisamente has mencionado lo que es el tema del caos, quizás una anarquía en cuanto al marco jurídico en Venezuela y muchos otros términos, ¿no? Que ha llevado de alguna forma, no sé si lo consideras así, al que el venezolano hoy en día sea una persona estresada, ¿no? O sea, bajo estos términos de tensión. Móntate en el metro en una hora pico para que lo veas. Exacto, es un buen medidor, ¿no? Estar, por ejemplo, en el transporte público, en el metro, en las camioneticas, por puesto. Pero anteriormente se conocía que el venezolano era, o así lo consideraban en el mundo, era uno de los países más felices en el mundo, una de las personas con más alegría en el mundo. ¿Esto ha cambiado?
Bueno, sí, se dice que, como te decía, pues no hay indicadores de salud mental, no hay indicadores de cuánto se ha incrementado la depresión, pero se sabe que ha incrementado muchísimo los niveles de depresión, ha incrementado muchísimo los suicidios, pero además de eso debes tener otra cosa, la no posibilidad del el paciente psiquiátrico o la persona que está medicada, desde porque tiene un problema de ansiedad hasta porque tenga una situación, una psicosis, una, una enfermedad mental de mayor nivel. O sea, el hecho de que no se consigan los medicamentos y si los precios son tan elevados que ha bajado muchísimo la medicación. Entonces, eso afecta enormemente las condiciones de la persona que requiere una medicación para tener un equilibrio químico en su salud mental. Entonces, eso trae otras consecuencias muchísimo más graves. Se sabe, y estas cosas terminan siendo más de anécdotas, más de una historia, más testimonial, más de investigación de ustedes los periodistas, que cifras o análisis gubernamentales, porque no lo existe, pues, porque no lo están haciendo. Pero se sabe que, por ejemplo, en el caso de la ausencia de medicina, a pacientes crónicos, por ejemplo, eso conduce a que comiencen a sentir que son una carga, comienzan a sentir que a pesar de que la familia haga lo posible y en situaciones de crisis la familia hace lo posible por darle fortaleza a sus miembros que están en condiciones de desventaja, pero a pesar de eso, entonces eso comienza a convertirse en un problema de depresión bastante fuerte, una depresión que ya no sería endógena, no es por características, sino exógena, causada por factores externos. Okay. Y eso es grave, pues, porque que una alta cantidad de personas, porque no consiguen medicamentos, porque están muy caros, porque sienten que es un peso para su familia, aparte de su enfermedad crónica, además de eso, se le presenta un cuadro de depresión, oye, eso es bastante doloroso, pues. Y son parte de esas condiciones inhumanas, absolutas, que nos ha impuesto este régimen. Esto ha impuesto los niveles de indolencia más grandes que cualquiera se puede imaginar, de inhumanidad, de insensibilidad, de toda una cantidad de cosas que, por supuesto, entran en profunda contradicción. Es todo lo contrario, porque este es un régimen que se maneja, tiene un discurso, pero hace una cosa completamente distinta. Eso es completamente contrario a lo que mucha gente en algún momento creyó que podía ser lo que le llaman el proceso. Sí. O sea, es todo lo contrario, es la indolencia, es la inhumanidad, es la insensibilidad, es toda esa cantidad de cosas, es sumir a un país completo en la pobreza y la desesperación, pasar de ser un país con recursos disponibles, con un Producto Interno Bruto estable, sólido, etcétera, a ser un país devastado completamente, en destrucción. Ahora bien, Bersay, esto que mencionas es alarmante, el tema de la alta tasa de suicidios, motivado a lo que es la depresión que sufre el venezolano hoy en día. ¿Cómo ustedes han, de alguna forma, los especialistas en esta área clínica, evaluado estos números? ¿Han aumentado alarmantemente en un tiempo, digamos, de hace 4 o 5 años hasta el presente? ¿Cómo afrontarlo también? También, digamos, como qué se les recomienda a estas personas que pueden llegar a sufrir de estas enfermedades, la depresión, cómo asesorarlos. También influye lo que es el tema de la migración, ¿no? de los venezolanos, que muchos adultos mayores incluso están solos en el país, sin sus hijos, sin sus nietos, ¿no? Familias, además, familias que quedan rotas, hay una ruptura de esa situación del familiar, del grupo familiar que siempre tiende a servir de soporte en situaciones. Sí. Eso también afecta muchísimo, eso que tú dices. La mayoría van quedando los adultos mayores que no se quieren ir, que no quieren ser una carga ya, que es más fácil ayudarlos desde afuera. Los niños, quedan a veces el adulto mayor con el niño.
porque la mamá o el papá migran y buscan la manera de... Entonces, eso, por supuesto, eso es una ruptura. La ida de un hijo es una situación extraordinariamente dolorosa, es muy dolorosa, de un nieto, o sea, una nieta, o sea, esa separación produce demasiado dolor y demasiado sufrimiento. Ahora, hay varias situaciones, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos de Venezuela tiene en marcha un programa de apoyo y de ayuda en estas situaciones de estrés, etcétera. No te sé los datos específicos en este momento donde la gente se pudiera dirigir, pero porque ha sido importante que lo dijese, pero existe ese programa de ayuda que es mínimo al lado de las necesidades, pero es un punto de apoyo. Las personas deben buscar ayuda, o sea, al estar consciente de que tienes una situación que no es lo regular, que entiendes que tu estado de ánimo se ha modificado, o estás más irritable, o todo te produce llanto, o ves la situación demasiado oscura, tienes trastornos en tu alimentación diferentes a como antes, o duermes mucho, no tienes ánimo, o sea, cualquiera de esas situaciones, cualquier irregularidad que tú veas que te está generando, que sea lo que le llaman ego distónico, es decir, que no te causa satisfacción, que no te sientes bien con eso, es importante buscar ayuda. Muchos me dirán que no es fácil buscar ayuda. ¿Por qué? Bueno, porque la salud, el sistema de salud en este país está colapsado. Imagínate el sistema de salud en el área de la salud mental. Entonces tienes prácticamente todos los caminos cerrados para buscar... Claro, pero siempre hay alguna alternativa. Siempre hay alguna alternativa. Siempre hay la posibilidad de una consulta privada que sea económica. Estas instituciones como el Colegio de Psicólogos que apoya, siempre hay alguna fundación, hay, no puedo decir, pero hay fundaciones incluso que dan asistencia psicológica a un módico precio. Por ejemplo, el caso de Plafam, da asistencia psicológica a un módico. Y así como esa, existen otras instituciones que pudiéramos, me comprometo a buscar ese tipo de cosas de manera de poderla transmitir, porque es un problema. Pero por otra parte hay que buscar apoyo en las personas queridas, hay que hacer algo. Yo insisto muchísimo y le insisto eso a todos los venezolanos, que hay que hacer algo. En la medida en que tú haces, en la medida en que tú, en lugar de quedarte sufriendo, leyendo por las redes la situación tan terrible o quejándote permanentemente, te agrupas y comienzas a hacer algo, en esa misma medida eso ayuda a una transformación de esa situación, es una forma de reestructurar la condición. Sabemos que estamos en una situación de crisis, no depende particularmente de cada uno de nosotros, depende de nosotros como colectivo, como país, como pueblo, como ciudadanía, pero no depende individualmente. Yo sola no puedo resolver la crisis, pero yo puedo hacer algo para esa crisis, transformarla en mi vida en algo que no sea tan negativo, en algo incluso positivo, con la solidaridad, agrupándome con otras personas y haciendo cosas, buscando la transformación de lo que está a mi alrededor, e incluso ir más allá, organizando a la gente para actividades de protesta, de denuncia, pero a la vez también de apoyo. O sea, hacer algo, eso me va a hacer crecer a mí como persona, elevar mis niveles de conciencia y a su vez ocupar mi tiempo en algo productivo, que yo sienta que va a ser útil y de beneficio. Entonces, esa es una de las mejores formas. Una, el apoyo, buscar la ayuda en el caso de que nos demos cuenta que hay una situación irregular que nos está afectando demasiado nuestra salud mental. Buscar apoyo con la gente querida, conversarlo, no cerrarse sobre eso y hacer algo.
agruparse, reunirse, tomar iniciativa. Eso todo permite entonces la sublimación de la condición de crisis, porque la crisis es externa, pero también la crisis se produce en nuestro interior. La gente la interioriza. La muchas veces, interioriza, en vez claro. de exteriorizarla y dejarla de alguna forma delimitar valga la redundancia, ese límite para que no te afecte directamente. Belsaí, antes de pasar a lo que es el ámbito político, que es una de las principales preocupaciones del venezolano y sobre todo en este año 2019, esta crisis ha sido permanente desde hace aproximadamente 4 o 5 años, cuando Nicolás Maduro llegó al poder. Han sucedido muchos hechos, incluso con los servicios públicos. El más reciente, por supuesto, entre marzo y abril, que es un periodo de tiempo que sí me gustaría que nos comentaras cómo evaluaste a la Venezuela durante ese periodo de tiempo. Constantes apagones, casi todo el país estuvo apagado durante 2 meses, no hubo servicio de suministro de agua, el transporte público, al menos en Caracas, colapsado. Ahora tenemos lo que es el desabastecimiento nuevamente de la gasolina. Pero este periodo de tiempo entre marzo y abril fue bastante impactante. Hubo altos niveles de estrés, como bien mencionaste, era suficiente salir a la esquina para tú palparlo. ¿Cómo se comportó el venezolano durante estos 2 meses y cómo le afectó, no? Sí, fíjate, hay una situación, y es que el venezolano tiene una peculiaridad, y es que el venezolano tiende a drenar, o sea, drena. Tú escuchabas cuando los apagones, el grito ese de Maduro y la respuesta. Eso es una forma de drenar del venezolano, y eso lo escuchabas durante los apagones a cada ratico. Lo malo a veces de ese tipo de drenaje, igual que el de la broma permanente, sabes que el venezolano hace de todo un chiste. Eso no significa que hagas de todo un chiste, no significa que estás bien o que eres feliz. Es una manera también de reprimir lo que... Y es una manera que sale un poco lo reprimido. Pero eso significó un drenaje. ¿Qué se esperaba? Esperábamos altos niveles de protesta, de organización, de participación del venezolano exigiendo. Y no sucedió así. ¿Por qué no sucedió así? No porque el venezolano no tenga deseos de cambiar, porque hay deseos de cambiar. Y nosotros lo hemos visto, tú lo has visto, cuando vemos la posibilidad de una salida, de una luz, de una cosa, el venezolano sale masivamente. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que, por una parte, desde toda la historia, pero la historia reciente, contemporánea de Venezuela, especialmente a partir de unos años hacia atrás, porque al inicio del gobierno de Hugo Chávez se buscaba organización de las bases y participación y cosas. Eso terminó siendo también una falacia, un engaño, una ilusión, como lo fue las misiones, toda una cantidad de cosas, fueron ilusiones. Propuestas que pudieran parecer maravillosas, pero no pasaron de ser una mentira. Y una mentira además montada, porque estaba ahí. Pero sobre todo en los últimos tiempos se ha generado una relación de mucha dependencia. De alguna manera el venezolano ha introyectado la idea de que no puede resolver situaciones. El hecho de que un venezolano, una familia venezolana tenga que recibir una caja CLAP para su alimentación y dependa de esa caja CLAP, ya de por sí está entonces como el mensaje que hay ahí en el fondo y que se va asimilando es: yo no puedo solo. Si me quitan esa caja CLAP me muero de hambre. Total. Entonces se ha introyectado una relación de dependencia, esa relación de opresión, de sumisión que genera el régimen y que genera toda dictadura. Se hace no solamente a nivel político, no solamente lo ves en el escenario político, en las relaciones de dominación, sino que además lo ves en el individuo, como la persona. Entonces ha sido un error no darle poder a los líderes, no fortalecer esos liderazgos que hay en todas partes, porque
en tu calle, en tu cuadra, en tu comunidad, siempre hay una persona que está más pendiente de ciertas cosas, que es una persona que de repente muestra más coraje, es más osada, es una persona que logra convencer a los otros, que se pone al frente. Esos liderazgos no han sido fortalecidos. Entonces, ante una situación como esta, pueden pasar dos cosas. O una desbandada, que fue lo que, no sé si recuerdas el día del apagón, del primer apagón que fue un viernes. Total. Eso era brutal. Era la gente saliendo del metro a borbollones. ¿Tú te imaginas que ahí se hubiese generado una situación en que las masas se... Sumamente peligroso, ¿verdad? Sumamente peligroso. Porque además eso no deja un saldo organizativo positivo para un cambio en el país. O sea, cuando, por ejemplo, se habla de una rebelión democrática, una rebelión ciudadana, una rebelión popular, no se habla de una explosión, hordas, masas, lo que sea, sino que se habla de un pueblo organizado decidido a un cambio. Son dos cosas completamente distintas. Eso no sucedió, veíamos la ola de gente caminando, dirigiéndose a su casa, de una manera que hasta preocupa por la sumisión. A pesar de que no queríamos el otro escenario, tampoco es el de la sumisión el más adecuado. Pero así ha sido este régimen. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si la efectividad que tiene el régimen en las operaciones psicológicas la tuviese para resolver los problemas del país, en las operaciones psicológicas perversas, este país sería una superpotencia. Ahí quiero hacer un énfasis porque precisamente hablábamos tras cámaras sobre, te preguntaba lo que estás mencionando en ese momento, esa situación que se puede considerar como sumisión del pueblo venezolano que antes no se veía en los hechos, en la historia anterior a la llegada del presidente Hugo Chávez. Sucedieron cosas como el Caracazo, sucedieron otras rebeliones populares y donde por menos de lo que está pasando hoy en día en Venezuela, ya la gente salía a la calle a protestar y era realmente grave lo que sucedía, ¿no? Aunque no es lo que se quiere, como mencionas, eso sucedía, no había una sumisión del pueblo ante los hechos políticos, ante decisiones de los gobernantes y los líderes en ese momento. ¿Qué pasó realmente más allá de lo que mencionas que ha sido una política efectiva por parte del gobierno en esta conducta, en lograr esta conducta del pueblo venezolano? Pero realmente, ¿cómo se puede analizar eso? ¿Qué pasó con el venezolano que hoy en día ya parece parecerle normal o normalizó muchas de las cosas que no deberían ser normales, son problemas reales, ¿no? Sí, fíjate que, claro, no había tanta sumisión. O sea, un grupo de maestros no había firmado un contrato, no se había firmado todavía el convenio, no sé qué, y eso era manifestaciones en la calle. Igualmente sucedía con cualquier grupo de trabajadores, etcétera. Ahorita, bajo la condición extrema, por ejemplo, que tiene el magisterio, que tiene el sector de educación, hay protestas, pero son protestas más limitadas. Este régimen ha jugado con varias cosas. Uno, eso que te digo de la dependencia. Ha creado condiciones mayores de dependencia, ha utilizado todas las vías de los aparatos ideológicos posibles, no solamente la televisión, también, no solamente es en la escuela, es también la casa, es también por aquí, es por allá. Entonces, cuando tú vas a ver, confluyen una serie de cosas que ha generado como esa perturbación en lo que pudiera ser esa característica humana de luchar por lo que cree, por lo que quiere, por los cambios. Eso ha sido operaciones psicológicas. Aquí cada vez que el régimen ha querido, aquí ha tumbado cosas. Empiezan las cadenas y tú empiezas a ver y tú nos dices, mira, ese es el 2 cubano, no sabe. Te queda, yo recuerdo muchísimo, y lo debes recordar, por ejemplo, cuando lo de Oscar Pérez, Total. cuando la masacre del Junquito, la gente creía que no era verdad. La gente quedaba en el aire. Aún todavía hay gente que duda de esa situación. Cuando Oscar Pérez, y hago referencia a eso como un hecho de que la duda
O sea, entonces, ¿cómo si tú no tienes una convicción, luchas? Si está esa duda, eso lo ha generado el régimen de una manera extraordinaria. Por otra parte, nuestro propio liderazgo como opositor tampoco ha apuntalado con fuerza esa determinación, esa convicción. Hacia allá vamos y es hacia allá y todos y vamos a romper con la sumisión. Hay también mecanismos de control y que producen sumisión. Entonces la gente está esperando un líder mesiánico que sea el que le diga qué es lo que va a pasar, qué es lo que hay, y que resuelva por todos ellos. Eso también es parte del legado, de alguna manera, del gobierno de Chávez, y que este régimen pues lo continúa. Entonces se ha sometido al venezolano como por muchísimas vías, y el cierre total es el terrorismo de Estado. La gente teme, porque bueno, por las represalias, por la represión, por todo eso. Muchos nos preguntaríamos, ok, pero por ejemplo, cuando la lucha independentista, la lucha se sabía que podía, o sea, que estabas enfrentándote a la muerte, pues en esas batallas, no eran unas luchas pacíficas, etcétera, etcétera. Y sin embargo estaba la convicción de esa lucha, que en la actualidad pues ese estado represor, ese mensaje que de repente debe ser, ha de ser más claro, de fortalecimiento de esos liderazgos, pues esos liderazgos dan más fuerza. No es lo mismo tu relación con un líder cercano que no sé qué, y eso te da fuerza, que tener que esperar a que un mesías sea el que te diga qué es lo que vas a hacer. Si está claro esto, si está clara la estrategia, si está claro para dónde vamos, si está claro la vía y está claro el propósito, los líderes a los diferentes niveles saben qué es lo que van a hacer, hacia dónde van las cosas. Pueden tener iniciativas, pueden tomar. Si eso no está claro, pues, ¿cómo sabes tú? Estás a la espera. Estás expectante a ver qué es lo que va a suceder. Entonces, son toda una cantidad de elementos. El venezolano se ha ido adaptando a la crisis. Se ha ido adaptando hasta de manera negativa a la crisis. Porque el ser humano tiene una cualidad única con el resto de las especies. El resto de las especies no tienen la capacidad de adaptación que tiene un ser humano. Un ser humano puede vivir en las condiciones más terribles y sobrevive. Mientras que otros animales pues no pueden, pues no logran sobrevivir. El ser humano se adapta. Entonces, esa cosa que ha ido poco a poco, mermando, va dando como esos niveles de adaptación, te vas adaptando. Pero hay algo que es superior, y es que el ser humano tiene también una cosa que se llama cerebro, y tiene el neocorte, y tiene la capacidad de pensar, analizar e interpretar. Y al tener esa capacidad de analizar, de pensar y de interpretar, también entonces tiene los niveles de conciencia, puede elevar sus niveles de conciencia para romper con todo eso. Okay. Es decir, lo que te quiero decir es que eso no quiere decir que estamos destinados a cada vez hundirnos más. ¿Qué se necesita? Un discurso, un mensaje muy claro, se necesita apuntalar eso que te decía, pues la organización, los liderazgos, la participación. Porque aquí se toma participación como que tú salgas y hagas lo que otros te están diciendo que hagas. Eso no es exactamente participación. Participación es que tú tengas iniciativa, participación es que tú seas también protagonista de la historia, que no bajo unos niveles de control, porque eso entonces afecta más. Tú dices, ajá, yo estoy controlando, yo controlo, ajá, pero y entonces, ¿cómo logramos el cambio sobre la base de una sociedad completamente controlada? Si no es por aquí, es por aquí. Es importante precisamente lo que mencionas, y también quería resaltar
no dejar pasar por alto algo que menciona sobre lo que es ese endiosamiento muchas veces de líderes políticos, o incluso otro tipo de líderes como los que surgieron en algún momento, como por ejemplo Oscar Pérez, que también de alguna forma se colocó como un héroe, o que intentó realizar una acción heroica. Pero también recuerdo, a pesar de tener un precedente político y sobre todo ha llegado a fin a lo que es el régimen de para entonces Hugo Chávez y en este momento de Nicolás Maduro, no sé si recuerdas los hechos cuando la actual Asamblea Nacional ganó precisamente las elecciones en el año 2015. Mucho se dijo sobre si se iba a respetar esos resultados o no ese día de las elecciones. Incluso fue tendencia Padrino López, que era ministro de Defensa, para ese momento ya era ministro de Defensa. En ese momento se trató de exaltarlo porque él aparentemente fue el que hizo respetar a Nicolás Maduro esos resultados. Entonces ya volvía a caer el venezolano nuevamente en ese caudillismo de creer en un militar que era aparentemente el que iba a salvar, el que se iba a voltear contra Nicolás Maduro, contra el régimen. Y ha pasado en otros momentos los últimos años también, que aparentemente él pudiera ser uno de ellos, entre otros militares que en efecto se han sublevado, pero están en el exilio. Como este tema de las convicciones, de los liderazgos, también ha emergido esta figura de Juan Guaidó desde el mes de enero del presente año, en donde parece haberle dado una nueva esperanza, una nueva fe, o haber recuperado esa fe en el pueblo venezolano de poder recuperar, valga la redundancia, la democracia en Venezuela. Sin embargo, esos lapsos de tiempos no son lo que la gente espera. Ya estamos en el mes 6 del año 2019 y la gente de alguna forma, un porcentaje ha perdido de alguna forma la esperanza de que bueno, esto le están dando mucha larga, no se ha apresurado, pero son tiempos que la gente quiere, no son los tiempos de la política, ¿no es así? ¿Cómo manejar esa esperanza, esa convicción que transmite un líder precisamente como Juan Guaidó, esa seguridad, pero que a su vez ya vamos a entrar en la segunda mitad del año 2019 y aparentemente no ha pasado nada? Sí, yo diría, porque de alguna manera Juan Guaidó encarna, ¿qué encarna Juan Guaidó? Encarna el deseo de cambio, encarna ese líder democrático, más sencillo, más cercano. Sí, de alguna manera encarna lo que son las expectativas del pueblo venezolano, lo encarna y por eso logra posicionarse como se ha logrado posicionar. El problema está en cuando en lugar de transmitírsele que eso, y no ha sido un error, lo ha manifestado, de darle ese poder al pueblo venezolano, ¿entiendes? El pueblo venezolano termina creyendo que es alguien que le va a resolver, que son las potencias extranjeras, que es el no sé qué, que es aquello, que es lo otro. El caso, por ejemplo, de los diálogos, negociaciones, conversaciones, sea el nombre que le quieras dar. ¿Eso qué hace? Hace que se desinfle, porque, ok, vamos a esperar a ver si allá se resuelve. No voy a hacer nada, mejor me quedo tranquilo, no corro riesgo. Y así se ha dado en uno u otros momentos donde ha sido el clímax de la participación de la gente. O sea, no se ha dado el paso más allá, que es la verdadera organización, etcétera, que en este momento con los comités de ayuda y libertad y ese tipo de cosas se busca ese tipo de organización. Pero hay que concretarlo, es necesario concretarlo. No es posible que digamos que esto es para pasado mañana, porque el mensaje ha de ser que hay que luchar hasta lograr la victoria. O sea, mañana de repente nos sorprende la victoria, o es dentro de 2 meses, pero hay que luchar. La lucha de ser permanente, indetenible. Ese es el mensaje que deberíamos estar transmitiendo permanentemente. Y por supuesto que eso es elemental, esos niveles de organización.
Se trata, por ejemplo, de que tú puedas desarrollar, Joan, una asamblea cerca de tu comunidad y organizar a tu gente y que sea una cosa natural, no espontánea, porque al momento en que se organiza ya deja de ser espontánea, que sea natural. O sea, tú eres líder, la señora que es vecina tuya también, entonces se agrupan y entonces juntos desarrollan acciones y cuando hay que salir a protestar, todos se entusiasman, se animan, salen a protestar, pero a la vez debaten la situación política, debaten el país que quieren. Ese tipo de organización es fundamental para de verdad lograr un cambio. Si no, en cuanto pasa una cosa, se desinfla todo porque, bueno, ya no está aquella lucecita que era en la que yo creía. No veo este otro panorama, sino esa lucecita que es la que me dijeron que era. Y era como la única. Y era para mañana. Y si no es mañana, tú no te imaginas cuántas veces yo no he escuchado decir que he estado metida en la política. Esta es la última oportunidad, si no es ahorita, no es Realmente es la cierto. última oportunidad. Nunca es la última oportunidad. Nunca es la última oportunidad. Para nada. Nada en la vida es la última oportunidad. Siempre podrás hacer algo. Siempre podrás inventar, innovar, generar. O sea, esto no se va a quedar aquí. El destino de este país es cambiar. No se va a quedar aquí. Ahora, que el cambio sea en la dirección que nosotros queremos, depende de la lucha que nosotros hagamos. Y en los tiempos que quiere el venezolano, porque probablemente eso que mencionas de que no es la última oportunidad, se ha estigmatizado mucho esa teoría, ¿no? De que si no es Guaidó, que es lo que ha estado más cerca de un cambio en Venezuela, ¿quién es? Porque además Juan Guaidó cumple su periodo como presidente de la Asamblea Nacional, a su vez presidente interino de Venezuela, el 31 de diciembre del presente año. Si no pasa nada de aquí a allá, ¿qué pasa después? ¿Qué pasaría el año que viene? Vendría otro. Vendría otro, Guaidó seguiría siendo un líder nacional con capacidad, porque eso a veces ni siquiera lo determina la Asamblea. Que ese otro presidente encargado puede hacer tal y cual cosa, está bien, y seguirá Guaidó moviendo gente. Eso es lo que nosotros no podemos perder. Okay. Eso es lo que nosotros no podemos perder, porque tenemos que estar claros, esto va a cambiar, va a cambiar. Ahora, depende de muchos factores, la presión que se ejerza, las cosas que se hagan, la dirección política, la claridad de esa dirección política, o sea, de todo eso depende. Pero sobre todo depende de nosotros como pueblo. Belsaí, muchos temas por analizar, sin embargo ya quería ir finalizando, pero por supuesto con tu mensaje como especialista en la materia a todos aquellos que te puedan ver, sobre cómo afrontar, sobre todo este segundo periodo del año 2019, de alguna forma, ¿qué consejo se le puede dar al ciudadano venezolano de seguir afrontando esta crisis venezolana, aquellos que de alguna forma crean que o tengan dificultades en su familia, todo lo que comentamos, familiares que se han ido, a lo mejor están solos en sus casas, no consiguen los medicamentos, es difícil la adquisición de alimentos por la dificultad económica? ¿Cómo manejar todas estas cosas? Parecen ser una serie de factores que atentan contra la vida normal, la rutina del venezolano, pero ¿cómo manejarla? Hay que tener también de alguna forma una habilidad o desarrollarla con ayuda, como tú bien los mencionas, pero ¿cómo es tu consejo como psicólogo a todos aquellos que te ven? Sí, fíjate, por ejemplo, vamos por una parte con lo que tiene que ver con esa condición de desánimo, de tristeza, de irritabilidad, de esa sensación de pérdida de la esperanza de que esto va a continuar así, o de la tristeza profunda. Por una parte, hay que darle otro significado a lo que está pasando. Esta migración, con todos sus aspectos que pueden tener en determinado momento negativos, pero también son experiencias de mucho crecimiento para los venezolanos que han salido, y ha implicado grandes cambios y va a producir grandes transformaciones. Vamos a tener el retorno de venezolanos con otras experiencias, con otras vivencias. De hecho, déjenme decirle que un dato que en estos días es que muchos de los países donde la migración venezolana ha sido fuerte, esos países han crecido económicamente
producto de del trabajo, de la inserción, del mercado, de los cambios en ese tipo de cosas. Es decir, hay algo positivo detrás de todo eso. Hay que mantener el contacto con los familiares que están lejos, conversar con ellos, que te cuenten, que te narren la experiencia y hacer de esa vivencia. Afortunadamente estos son tiempos en donde no hay que viajar miles de horas para reencontrarte, sino que con una llamada telefónica puedes estar en contacto con las personas que amas o por un chat, incluso lo puedes ver. Por otra parte, a nivel de lo que sucede en el país, hay que estar convencidos que este país está destinado a cambiar. Esta situación no va a permanecer eternamente. Un país lleno de recursos y que su camino es el cambio, es la transformación. Ahora, ¿cuál es el llamado? A la participación ciudadana, a asumir esto como un proceso de rebelión ante algo que nos está generando una grave destrucción, una grave crisis. Es declararnos todos los venezolanos en rebelión ante un sistema que nos oprime, un sistema que está afectando en todos los niveles. Participar, salir, organizarse, reunirse, apoyarse en el grupo. Los venezolanos y el ser humano en general, y sobre todo el venezolano, que tiene tanta tendencia a la afiliación, al grupo, a lo afectivo, a lo amistoso. Y esa cualidad hay que resaltarla. Estos son los momentos de eso, de sacar lo bueno, de la solidaridad, del afecto, de la afiliación, de relacionarse, de armar grupos, de organizarse y de luchar. Es momento de luchar. Es momento de luchar y decir, nosotros conquistamos este cambio, conquistamos esta Venezuela nueva, democrática, que todos estamos esperando. Bien, Belsaid Yáñez, agradecido por tu tiempo y tu oportunidad. Psicólogo con el que pudimos contar el día de hoy su testimonio, su experiencia para ayudarnos a entender un poco lo que es y guiarnos en esta crisis económica, política, social que atraviesa Venezuela. Mi nombre es Joan Álvarez, me despido invitándolos a que se mantengan muy pendientes de nuestras redes sociales, @puntodecorte en todas las plataformas digitales.